Palabra. eh, es de gozo para uno el hablar de las cosas de Dios. Uno al tener esta responsabilidad y uno igual aparta, es bueno apartar ese tiempo de buscar. En eso también es provechoso que uno se da ese tiempo de leer la palabra, de, de aprender primeramente, porque el mensaje primeramente es para uno, es cuando Dios habla. Y no es que uno esté enseñando y uno eh, no reciba, sino que el primero en aprender es uno. Y la palabra es la de Dios, que es la que hace vida en nosotros. Así que agradecido por esta oportunidad nuevamente y eh, a tomar la responsabilidad, a ser valiente y, y pedir la dirección a Dios en esta tarde, que Él sea hablando, no palabra de hombre, sino que palabra de Dios que salga de mi boca y que sea de provecho y de edificación para cada uno, para la novia de Cristo, para su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Así que mi hermano, habiendo orado, dando gracias y habiendo cantado, vamos ahora a leer de la palabra de nuestro Señor. Y esta se encuentra en Romanos, capítulo 12, el versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Lo voy a repetir para, como es cortito. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Eh, Cada uno de nosotros, bueno, en el caminar del Evangelio, eh, en el recorrido del caminar con Dios, va adquiriendo conocimiento, eh, nuestra mente va cambiando y Dios nos invita en este día, como dice aquí su palabra, que podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Uno durante los años va adquiriendo mañas también, cosas que no son buenas, cosas, eh, conocimiento, pero de ambas cosas, cosas buenas y cosas malas. Y, y como podemos ver acá en Chile hay tantas denominaciones, tanto pensamiento de hombre en cada congregación, cada iglesia, cada división, y, y prevalece muchas veces el pensamiento de hombres que el pensamiento que tiene Dios en la iglesia. ¿Y qué renovar? Yo preguntaba, como renuevos debemos tener claro qué es, qué es renovarnos. Cuando uno en su casa o quiere renovar el auto, uno quiere renovar los muebles, es para algo mejor, es para desechando lo pasado, lo viejo y, y tener algo mejor. Así Dios también quiere que renovar nuestra mente, desechando esas cosas malas que, que nos pegamos, que esas mañas, eh, esas malas costumbres, esas tradiciones que son ideologías de hombre muchas veces y no lo que Dios quiere para nosotros. Al renovar, como definición, es dejar algo como nuevo,
mucho mejor a como estaba antes, a su primer estado original. Cuando renovamos algo, es algo que va a ser mejor, que va a durar más, que no se va a echar a perder luego, porque creemos que en Jesucristo, creemos en el Dios que Él hace todas las cosas nuevas. A ese Dios servimos, a ese Dios adoramos, y en esta tarde Dios nos habla a como renuevo, se renovarnos nuestra mente. Eh, Nuestros hermanos de la familia Centeno, ellos son nuevitos y, y están con todo eh, la mente para recibir cosas de Dios, que cosas nuevas, todo. Yo creo que uno eh, lo encuentra nuevo, extraño en un principio, términos que uno ocupa, pero el Señor el que hay es el cambio, el Espíritu Santo el que transforma, y Él da poquito cosas que no entiendan, cosas que el Espíritu Santo es el que les va a ir guiando, y nosotros oramos también para eso, para que ellos puedan renovar su mente, cambiar su forma antigua de vivir, porque Dios es un cambio, Él hace cosas nuevas, y Él nos llama a perfeccionarnos cada día, a llegar a la estatura del varón perfecto como es nuestro Señor Jesucristo. Así que al leer este versículo, lo busqué en varias traducciones, y que me llamó mucho la atención, y que se las voy a leer a continuación, que son claras y se entienden al leerla. Dice así, en otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarlas de manera de pensar, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En la nueva versión internacional dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En la traducción al lenguaje actual, que es un lenguaje que más entendible a estos tiempos, y dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Como lo dice al comienzo de este versículo, la Nueva Traducción Viviente: no imiten las cosas y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Eh, ¿Cuál es el pensamiento del mundo actual? ¿Cómo está pensando la gente hoy en día? A lo malo le llaman bueno. Se están introduciendo muchas ideologías que son abominación para Dios. Eh, Hay maldad en la mente de las personas. Uno puede salir a la calle y darse cuenta cómo está la maldad, como he aumentado, que son cosas que igual están escritas en la palabra, que va a ser así en los últimos tiempos. Cómo está la mente de las personas que por nada matan, que son prepotentes, eh, son altivos, que cualquier problema uno va manejando en la calle, el insulto, el- la poca tolerancia. Y estamos en un mundo que su mente está bien alejada de lo que es la palabra de Dios y lo que nos enseña a nosotros a hacer, de lo correcto, de las cosas, de los valores, de los principios cristianos, de lo santo, de lo recto. Esos términos ya se conocen. El tema de llegar virgen al matrimonio, de cuidarse para Dios, son temas que para la sociedad actual ya uno está en el pasado como cristiano. Pero Dios nos llama a ser perseverantes en eso, a no dejar
de lado nuestros principios, eh, a no cambiar eso, a no cambiar la palabra, a no adulterarla también, porque muchas veces en la iglesia se predica para que llegue más gente, se adultera la palabra y no se predica tal como es. Y Dios nos libre a predicar y dar falso testimonio o hablar de un Dios que no está en la Biblia, que no está en la Escritura. Los jóvenes también, como vemos hoy día, los niños están encerrados en un mundo de entretención, su mente está, no se pueden aburrir, se frustran. Este mundo ahora todo es entretención y distracción. Y, y sabemos que una estrategia también del enemigo para tener la mente ocupada y no escuchar la voz de Dios, no escuchar el llamado que, que Dios, eh, que uno al predicarle en las calles no recibe el mensaje, pero, pero igualmente nosotros tenemos que hacer esa labor, ir a predicar, evangelizar, aunque la gente muchas veces en la predica no esté ni ahí, no escuche en las calles, pero que Dios bendiga a sus hermanos valientes que salen también en cada punto de predicación en estos días, que poco se ve el tema de predicar en las calles. Y el problema de la vida hoy en día es un problema mental en las personas. Tanta gente que hay con depresión, con angustia, ansiedad. Hace poco a nosotros, bueno, a Janet le dieron una mala noticia que el jefe de ella con que trabajó harto tiempo eh, había fallecido. Igual fue triste porque uno lo conocía, ella, Janet, trabajó tanto tiempo con él, pero una noticia así de una persona de 55 años, no de avanzada edad, eh, teniendo todo en la vida, teniendo una buena situación económica, viviendo en la dehesa, teniendo una familia, uno cree que no tiene problemas, que vive bien, cómodamente, teniendo un buen estatus social, pero, pero lo que es, cuál grande es el problema mental y cuánto puede llegar una persona a sufrir por depresión, que, que es terminar con la vida. Es tanta la angustia, tanto el temor, eh, que puede llevar a una persona a perder la vida. Y así vemos que está este mundo, al no tener a Cristo en sus corazones, al no tener esa esperanza en sus corazones, toman esas decisiones. Y ellos no tienen esa arma, esa herramienta, uno para combatir al enemigo que las da Dios a su Hijo. Y eso mismo, esa misma arma, herramienta, vamos a ver esta tarde también cómo combatir esos ataques del enemigo que hace hacia nuestra mente. Como le decía, la maldad del hombre en este tiempo igual es mucha, así también lo vemos en el inicio, en el Génesis 6 cuanto antes del diluvio, cuánta maldad había en la tierra, que Dios, que dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Así que lo vemos también como estos tiempos, que todos los pensamientos del hombre no son de bien y son de continuo al pecado, al mal, al rechazar a Dios y todo eso. Pero nosotros como cristianos, ¿cómo está nuestra mente hoy? ¿Qué ocupa nuestra mente como hijos de Dios? ¿Estamos realmente alabando a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, amando a Dios con toda nuestra mente, al orar? Muchas veces uno está orando y pensando en otra cosa. Cuesta concentrarse cuando al leer se distrae uno fácilmente. Pero qué oraciones más poderosas son cuando uno de verdad ora con entendimiento y ora
con confianza, con fe, entendiendo lo que uno está orando y hablando con Dios. Y eso es lo que buscan Dios en cada uno de nosotros, que le busquemos de corazón, con toda nuestra mente, que no estemos en presencia, como él decía, de este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, sino que al venir a cada reunión, al estar aquí en Zoom, que nuestra mente también esté conectada con lo que se está entregando, así en la oración o en la palabra, que no estemos aquí, pero nuestra mente esté pensando en el día de mañana, en el afán, en qué comprar, en los problemas. Por eso Dios recalca que no estéis afanosos, porque el afán nos deja pensar y nos deja vivir el momento y, y uno se pierde también de lo que Dios le quiere hablar, porque ocupa tanto la mente en las cosas que quiere uno, y no se permite a lo que Dios le quiere hablar. Al cristiano, como cristiano, al llegar a Cristo y al tener una vida nueva, eh, dice en Efesios 4: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y oscurecido, confundido, turbado, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bueno, yo tengo el privilegio de nacer dentro del Evangelio, pero hay muchos de mis hermanos que han tenido un cambio de vida, de esa nueva vida que tienen en Cristo, y Dios cuando nos llama a ese cambio de vida es para cambiar nuestra forma antigua, porque muchas veces las personas reciben a Cristo, pero no quieren cambiar su forma antigua de vivir. Dicen aceptar al Señor con palabras, pero su estilo de vida sigue siendo el mismo, su pensamiento sigue siendo el mismo, y aman más las cosas del mundo y les cuesta dejar eso. Y, y aquí nos dice Dios en Efesios que debemos dejar eso, debemos dejar para las personas que estamos en Cristo, dejar esa vida antigua, ese viejo hombre. También lo menciona, como leíamos en Romanos 12:2, eh, lo dice también en Efesios 4, y renovados en el espíritu de nuestra mente. Cuando tenemos el espíritu de Dios, tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Si Dios está en nosotros, si su espíritu está en nosotros, como hijos de Dios tenemos la mente de Cristo, porque Él vive en nosotros, Él reina en nosotros, Él nos dirige, su Espíritu Santo es que lo redarguye, nos direcciona, y el estar Él en nosotros, como hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Y como hijos de Dios, ¿en qué debemos pensar? Su misma palabra los dice en Filipenses 4:8. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Que nuestra mente, mis hermanos, esté ocupada siempre en las cosas rectas, honestas, que no estemos buscando eh, engañar, que, que seamos honestos en nuestra forma de ser como hijos de Dios, que nuestra mente esté llena de esos pensamientos, porque la mente ocupa un lugar importante en los hijos de Dios. Es donde la lucha espiritual está cada día en nosotros, en nuestra mente, donde el enemigo quiere atacar, donde el enemigo quiere apuntar. Y en Filipenses aquí nos dice en qué cosas debemos pensar como hijos de Dios. La mente, ¿qué, qué se entiende por mente? Que uno se puede preguntar, en la mente está todo lo que es el entendimiento, los pensamientos, el aprendizaje, la creatividad,
el conocimiento, la memoria, la ignorancia, la enseñanza. ¿Por qué tan importante que en qué cosas debemos pensar? Porque como dice en Proverbios 23:7, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es la persona. De la forma que nosotros pensamos es lo que demostramos que somos como personas, como hijos de Dios. Si estamos pensando incorrectamente en cosas que no son honestas, en cosas que no son puras, eh, estamos reflejando no la imagen de Dios en nuestras vidas, sino que estamos reflejando la imagen de cualquier persona secular. No estamos siendo hijos agradables a nuestro Señor. Lo que pensamos es la base para lo que somos y hacemos. ¿De dónde, como dice la Biblia, de dónde nacen los malos pensamientos? Del corazón del hombre, de adentro. Y de lo que somos adentro vamos a ser un reflejo para lo que somos después afuera, como testimonio que somos en Dios. Cuán importante es la mente, como les decía, en cubrirnos, en pedirle a Dios que tome dominio de nuestra mente, porque ahí está la batalla que tenemos cada día con Satanás, que es nuestro adversario. Satanás es astuto, tiene su, su ejército, sus demonios, que trabajan cada día y a los hijos de Dios siempre nosotros vamos a estar viviendo en una guerra constantemente. Y esa batalla se lucha no en la carne principalmente, sino que en la mente de las personas y es una batalla constantemente. Satanás quiere controlar nuestra mente porque es el campo de batalla de nosotros como hijos de Dios. ¿Y con quiénes luchamos? Como dice su palabra, porque no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Eh, Nuestra lucha no es con el vecino, no es con personas que son visibles, sino que con, con demonios, con huestes, con principados. No es algo menor. Y para luchar eh, debemos estar preparados, no podemos eh, no ir sin la arma y la herramienta que Dios nos da para luchar como hijos de Dios. David cuando se presentó a luchar con Goliat, él, él sí le pasaba la herramienta, pero su convicción no estaba en la herramienta, en la espada o en lo que se podía ver, en lo visible, sino que su convicción, su confianza estaba en Dios. Sabía que Dios lo había cuidado ya con leones, con osos, que había matado, y Goliat iba a ser uno más, porque era tal su confianza en Dios, su fe, que Él era su fortaleza, su fuerza, que esa lucha, esa batalla ya estaba ganada porque ya estaba en su mente ya ganada. Y así también con nosotros cuando debemos luchar contra el enemigo, tenemos que estar fuertes en nuestra mente. Como dice en 2 Corintios, pues aunque andemos en la carne, no militamos en la carne. Experimentamos muchas veces, sí, enfermedades, la carne lo resentimos, pero como hijos de Dios no militamos en la carne. Nuestra lucha, como decía, no es contra sangre ni carne, sino que es espiritualmente. ¿Y cómo luchamos? Luchamos por nuestra fuerza, por nuestras capacidades, luchamos por lo que nosotros somos fuertes, por lo que, por lo que nosotros creemos capaces de ser. No es con nuestra fuerza, sino que
con la fuerza de Dios, con la herramienta que nos ha entregado Dios. ¿Y qué nos aconseja Dios en su palabra? Como Dios nos aconseja vestirnos de toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo, del enemigo. ¿Y qué es vestirnos? Uno cuando se viste, que se cubre, se protege. Así también Dios nos llama a vestirnos de la, con la armadura de Dios, que son, como lo podemos ver en Efesios, que son la coraza de justicia, la verdad, el escudo de la fe, la palabra de Dios, que la espada del Espíritu, calzados, como decía ayer la hermana Clementina, calzados de vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y esas son parte de las armas que nos da Dios como sus hijos. Y estas armas no son tampoco carnales, no son visibles, como dice su palabra en 2 Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras armas, decía, primeramente la palabra de Dios. Ella es la que nos sustenta, ella es la que hace vida en nosotros, la que nos entrega el conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice también su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra cuando necesitamos esa arma que es para luchar contra el enemigo en cualquier aflicción, en cualquier circunstancia. La palabra, la de Dios, es la que llena nuestro pensamiento y nos fortalece, es una herramienta, una arma fundamental para cualquier hijo de Dios, el ir a su palabra, el buscar de Él, el llenarnos de ese conocimiento de Dios. También otra herramienta, otra arma es la oración, el arrepentimiento, la sangre de Cristo, la fe, el Espíritu Santo, quien nos ayuda y quien nos dirige en todo momento. Son armas que nosotros como hijos de Dios tenemos que ejercitar, vivir, experimentar. ¿Y para qué sirven estas armas? Porque son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y eso está... ¿Cuáles son las fortalezas? Veíamos con nuestro pastor Mario hace un par de semanas, meses atrás, cuáles eran las fortalezas mentales que uno tiene como personas. Las fortalezas mentales son algunas que quiero mencionar ahora, que son la amargura, resentimientos, rebeldía, arrogancia, ignorancia, el fracaso, depresiones, los miedos, inseguridades que muchas veces tiene la persona. Y esas fortalezas mentales muchas veces no los dejan seguir libremente a Dios, caminar como hijos de Dios. Cuando hay resentimiento en las personas o amargura en su corazón, uno no recibe realmente la palabra, uno está hablando y la persona que está por delante, pero esa persona con resentimiento no va a recibir la palabra de Dios, porque su corazón lo llena otra cosa. Cuando hay también arrogancia o altivez, es difícil que esa persona pueda recibir el consejo. Cuando hay soberbia en nuestros corazones, no somos moldeables, eh, no dejamos que Dios nos moldee. Y esas son estructuras mentales que están en nosotros que no nos hacen avanzar como hijos de Dios. También los miedos e inseguridades, que el temor que puede haber en nosotros, son cosas que Dios quiere sacar como hijos. Porque uno por miedo nos deja de hacer muchas cosas, por inseguridades deja de hacer
muchas cosas, pero nuestra fortaleza tiene que estar en Jesús y quitar esos miedos, quitar esa fortaleza. ¿Y cómo la destruimos? Como aquí decía su palabra, ¿cuáles son las armas para destruirla? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de estas fortalezas, derribando todo argumento que quiera venir a levantarse contra el conocimiento de Dios. Una mente carnal debe ser convertida. Cuando cuando llegamos al conocimiento del Evangelio, nuestra mente tiene que cambiar. No puede ser una mente igual a como estaba antes, porque el Espíritu Santo hace ese cambio en nuestra forma de pensar. Pero en una mente convertida, que somos cada uno de nosotros como hermanos, que ya llegamos al conocimiento de la verdad del Evangelio, también puede ser corrompida. Uno como cristiano no es inmune y eh, no está indiferente a los ataques del enemigo. También uno como cristiano, como hijo de Dios, puede caer. Satanás tiene un montón de formas y estrategias para hacer caer a los hijos de Dios, para hacer caer a los escogidos. Muchas veces uno ve que gente de renombre, hijos de Dios cristianos, caen en tentaciones o caen eh, y fallan, porque como personas, como humanos que somos, estamos propensos a caer, pero por eso Dios nos habla en esta noche que tenemos que tomar esa arma y esa herramienta para combatir y resistir, como dice su palabra, y vestirnos eh, con toda la armadura de Dios y resistir al diablo, como dice también su palabra. Pablo lo podemos ver en la carta de los Corintios que temía de que los hermanos de Corintios se desviaran de sus principios, como, como lo decía, que una mente corrompida, que una mente convertida a Dios también puede ser corrompida, también puede cambiar. Y Pablo le decía en Corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo también aconsejaba en ese tiempo que uno como cristiano también puede desviarse, no hace, eh, como dice su palabra, que aún en los últimos tiempos hasta aún los escogidos serán engañados. El diablo, el enemigo intentará engañarlos. Podemos ver que ahora hay tanto falso profeta y tanto hombre que se levanta predicando, según ellos, la palabra de Dios, pero realmente predican la palabra distorsionada y no es la palabra que está escrita realmente en la Biblia. Entrega una palabra a media, con pensamientos más de hombres que pensamientos de Dios y principios de reino. Y como dice también al terminar ese versículo en Corintios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como hijos de Dios tenemos que rendirnos a Cristo. Esto nos lleva a lo que leíamos a Romanos 12 en un principio, que decía más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Nuestra manera de pensar tiene que ser y ser llevada, como decía aquí su palabra, nuestro pensamiento tiene que ser llevado a la obediencia a Cristo. Que nuestro pensamiento no tiene que prevalecer, no es las cosas a nuestro modo, con nuestra idea, como nosotros creamos, sino que tenemos que llevar nuestra mente a la obediencia a Cristo. Leyendo este versículo también decía en mí cuál es la importancia de la mente
eh, en los hijos de Dios. Cuando Jesús habla y le preguntan eh, y muchas veces le hacían preguntas a Jesús para pillarlo, a ver qué decía, si estaba de acuerdo a la ley o no. Le decía cuál era gran mandamiento, principal y gran mandamiento. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí nos podemos dar cuenta que cuán importante es la mente y Dios nos pide amarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Pero ¿qué significa amar a Dios con nuestra mente? Que andemos pensando todo el día en Él, que, que solamente sea eso. ¿Qué significa amar a Dios con nuestra mente? Debemos amar a Dios con nuestra mente porque eso refleja el amar a Dios con conocimiento y entendimiento, de saberle por qué seguimos a Dios, por qué le servimos, por qué le amamos, por qué realmente le amamos, el tener el conocimiento de a quién servimos, a quién seguimos. Como decía su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando Dios le predicaba y decía hipócritas que, que a los fariseos que seguían la ley, seguían tradiciones, pero ellos amaban más la palabra, la escritura, que a Dios mismo. Está bien estudiar, no digo que no sea así, pero nosotros como hijos de Dios, Dios nos pide, y Jesucristo nos pide que tenemos que más que ir por la palabra, que esa palabra sea vida en nosotros, que, que esa palabra se experimente, se viva, porque Dios es vida, como decía, Él es el pan de vida en la aplicación anterior, y esa vida tiene que ser, ese alimento tiene que ser vida en nosotros, no porque la palabra escrita es un libro más si no se vive realmente en Dios. Así que esa vivencia, ese conocimiento los pide Dios al amarle con toda nuestra mente. Jesús en una ocasión le dijo con sus discípulos a Felipe, que le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. Nosotros como hijos de Dios, ¿cuánto tiempo llevamos dentro del Evangelio? ¿Un año, 5 años, 10 años, o toda la vida? Y durante ese tiempo realmente conocemos a Dios, conocemos cómo Él piensa, conocemos su voluntad, qué es lo que quiere para nuestras vidas, conocemos realmente a Dios, y ese conocimiento lo encontramos en su palabra, pero ese conocimiento también se experimenta, se vive, y esa relación es diaria, no es porque hoy día ya oramos, mañana eh, tenemos que dejar de hacerlo, o si hoy día estudiamos la Biblia, estamos en un culto, ya mañana nos olvidamos. Hay tanta gente en congregaciones que cree que el Evangelio o cree que seguir a Dios es ir a la iglesia el día domingo, el día jueves, y los demás el día de la semana se olvidan. Hay cuantos evangélicos que piensan que eso es Dios, el ir a la iglesia, asistir a la iglesia, pero eso realmente conocen a Dios esa gente que va solamente por estar 2 o 3 horas en una congregación y después la vida que lleva durante la semana no es ningún reflejo de lo que Dios les pide o quiere de sus hijos. Que Dios nos puede ayudar a no ser así, sino que cada día llevar esa vida, esa relación, esa comunión que Dios quiere con cada uno de sus hijos. ¿Y hasta dónde debemos llegar como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestro techo? ¿Cuál es nuestro propósito? Y lo dice en Efesios 4:3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese tiene que ser nuestra meta diaria, nuestro, nuestra visión, llegar a esa estatura del conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Uno en el matrimonio con la esposa, en el noviazgo uno se conoce de a poco y uno realmente se enamora o el amor eh, va creciendo a medida que se va conociendo a la persona. Aunque nunca se deja conocer, uno a través de los años de repente no conoce realmente a la mujer. Pero eso mismo nosotros como la novia de Cristo tenemos que llegar a esa relación diaria con Dios, a llegar a crecer en nuestro conocimiento, no quedarnos con el conocimiento cuando llegamos, cuando nos convertimos, con ese primer amor, sino que cada día que ese amor y ese conocimiento vaya creciendo en cada uno de nosotros. Y eso es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro conocimiento, a ese nivel que es lo que pide Dios. ¿Qué podemos sacar de este versículo de Romanos que exhorta a Pablo? Que la palabra de Dios nos enseña a renovar nuestra mente y ser transformados, y que estemos sujetos a la obediencia a Cristo, que nuestra mente esté cautiva y sujeta a la obediencia a Cristo. Uno de los salmos puede leer, en muchos salmos David oraba y pedía, uno de ellos en el Salmo 139, dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad en mí, y guíame por el camino eterno. Que esa sea también nuestra oración, que Él escudriñe nuestros corazones, y si hay algo malo, que Él lo saque, que Él lo cambie, que su Espíritu Santo los pueda guiar por el camino recto, por el camino eterno, como dice su palabra. También Salomón aconsejó en su palabra, y como un versículo que todos conocemos, eh, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él mana la vida. Y aquí en esta parte no se refiere al corazón, al músculo, al órgano, sino que se refiere a nuestro centro de pensamiento, a nuestra mente, que sea guardada porque el de Él mana la vida. También dice y aconseja Salomón en su palabra: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En Jeremías también podemos leer: yo Jehová es que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Que el Señor pueda escudriñar nuestra mente, que pueda encontrar que estemos pensando en, como dice su palabra, en las cosas correctas, en lo honesto, en lo puro. Que eso como hijo de Dios sea nuestra forma de pensar. Que marquemos esa diferencia como hijos de Dios. Como decía Isaías ahí en la predicación, que, que una persona le dijo que él era cristiano, que él tenía algo distinto, que nosotros podamos testificar a Dios a sí mismo, que de lejos pues, se puedan dar cuenta que realmente somos hijos de Dios y reflejar a Dios en nuestra vida con nuestro testimonio. Que ese sea nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, ser luz, como Él lo llama en esta tierra. Y también, como dice su palabra, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Oramos para, para concluir. Padre eterno, Rey de gloria, gracias Señor te damos por recibir de tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor, a nuestro espíritu. Tu palabra nos aconseja, nos direcciona, nos enseña, Señor. Y recibimos, Señor, tu palabra, Señor, porque es alimento necesario, Señor, para nuestro espíritu, para vivir, para crecer, para desarrollarnos, Señor. Nos ayuda a conocerte, Señor amado, a experimentarte, Señor, a vivir, Señor, una vida, Señor, que tú quieres, Señor, como era Jesucristo aquí en la tierra, ser uno con el Padre. Guarda nuestra mente, Señor, de todo ataque del enemigo, Señor, cúbrenos, Señor. Que nuestra forma de pensar sea agradable a ti, Señor, que nuestros pensamientos sean rectos, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos enseña, nos corrige. Sea tu Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas cada día, Señor. Direcciónanos, Señor, en cada oración, cada reunión, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para conocerte cada día más. Que podamos ser, Señor, esa tierra fértil, Señor, y producir buen fruto a su tiempo. Que esta palabra sembrada en nuestros corazones pueda dar ese fruto, Señor, que tú esperas, Señor, de cada uno de nosotros. Para, Señor, dar testimonio de ti, para predicar de tu palabra a quien no te conoce, para alcanzar a quien esté en sus pensamientos, Señor, turbado, aprisionado, para rescatar esas almas, Señor, del enemigo que están cautivas, Señor, porque tú eres quien transforma, tú eres quien liberta al oprimido. Tú eres, Señor, más, Señor, que un psicólogo, que un psiquiatra que acude, Señor, la gente en estos tiempos, Señor, para salir de esa depresión, de esa angustia, Señor, que viven, Señor, en sus pensamientos, sino que como hijos de Dios, Señor, acudimos a ti. Tomamos las armas, Señor, en esta hora, Señor. Nos vestimos, Señor, con la armadura de Dios, Señor, para luchar, Señor, para resistir, Señor, porque en ti, Dios eterno, somos más que vencedores. Padre eterno, gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Recibir tu palabra, seas tú bendiciendo a nuestros pastores y a cada hermano, Señor. Que se dio el tiempo, Señor, de en esta hora de reunirse, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Señor. Seas tú guardándonos, Señor, en esta hora. Rogamos tu bendición en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.